este, el sistema específico de conducción, ¿sí? En este tema que vamos a ver ahora, que vamos a englobar lo que vamos a revisar de electrocardiografía, vemos que vamos a ver el día de hoy esto que es el sistema específico de conducción, pero que también complementaremos con lo que se llama la teoría del vector y dipolo, el triángulo de Einthoven, y vamos a analizar un electrocardiograma normal. En esto, más que nada, es la lectura del electrocardiograma y después de ello poder inferir cuáles serían las conclusiones diagnósticas de un trazo. Bien, a propósito del día de hoy, que es el Día de la Amistad y del Amor, ¿y qué nos lleva a hacer esto? A dañar la naturaleza con nuestros sentimientos. Pues es un impulso, ¿verdad? Es un impulso, algunas veces fisiológico, algunas veces hormonal, pero no deja de ser impulso. Pues bien, ya veíamos en la clase anterior que para que el corazón tenga actividad mecánica, necesita primero ser estimulado desde el punto de vista eléctrico. Sí, recuerden que decíamos que el ciclo cardíaco se inicia a partir de la formación del complejo QRS, que es un evento enteramente eléctrico. Y eso entonces lo va a llevar a cabo a través de estas propiedades electrofisiológicas que vamos a ver. Las propiedades que se le han descrito al corazón desde el punto de vista electrofisiológico las comentamos en esta diapositiva, como son el automatismo o cronotropismo. A ver, Susana Pérez, ¿qué es el automatismo? ¿O qué entiende usted por automatismo? Sí, doctor. Pues es como la propiedad que tiene el corazón como de seguir latiendo con un ritmo constante, ¿no? O sea, como estar a través de los nódulos de conducción que se transmite el impulso y esto va a favorecer pues que se esté produciendo los latidos constantemente, pues digamos por cuenta propia, no como una forma voluntaria, sino involuntaria a través de este control nervioso que tiene. Bien, más o menos es así, ¿verdad? Podríamos entenderlo como la capacidad que tiene el corazón para generar sus propios impulsos. Y esto es independiente de la actividad del sistema nervioso, ¿sí? A ver, Miguel Javier, ¿qué es el dromotropismo o conductibilidad? Es por donde se produce el estímulo eléctrico, ¿no? O sea, bueno, es el impulso eléctrico generado desde los nódulos sinusal, que yo entendí. Bien. Si decíamos que el automatismo es la capacidad de generar el propio impulso, deberemos entender la conductibilidad como la capacidad de transmitir ese impulso a todas las células del corazón. Esto sin que se vaya a modificar la velocidad de conducción o la fuerza de conducción. Para que se den una idea, se ha medido la velocidad de conducción a nivel auricular aproximadamente de 1 metro por segundo. A nivel del nodo auriculoventricular, a pesar de esta capacidad de conducción, la velocidad disminuye aproximadamente a 20 centímetros por segundo para poder sincronizar la acción mecánica de la aurícula con la del ventrículo. Y finalmente, a nivel ventricular, se ha medido una velocidad de conducción aproximadamente de 4 metros por segundo. Entonces, vean ustedes, a pesar
de que el ventrículo sería la parte más distal del sistema de conducción, pues la velocidad con la que se distribuye o se transmite el impulso no se ve mermada a través de esta propiedad. A ver, Jennifer Martínez, ¿qué es la excitabilidad? Es la capacidad de las células de responder a estímulos, o sea, como tal de ser excitadas, pues. Bueno, acuérdense que nunca hay que dar una definición empleando la misma palabra, ¿verdad? Okay. Aquí sí es cierto, es la capacidad del corazón de responder a un estímulo. Pero ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con la contractilidad? Usted misma, Jennifer, ¿cómo entiende la diferencia entre excitabilidad y contractilidad? Porque las dos son capacidades que tiene el corazón para responder a un estímulo. No sabría decirle. Sí, sí está bien lo que usted me dijo, ¿verdad? Excitabilidad, la capacidad de responder a un estímulo. Pero en este caso se va a generar un potencial de acción transmembrana. En cambio, si nos vamos hasta la última, que es la contractilidad, la capacidad que tiene el corazón de responder a un estímulo, pero generando ¿qué? Una contracción, ¿sí? Que aquí ya entra en juego todas las células propias del músculo cardíaco. La relajación o los citropismo, bueno, la capacidad que tiene el corazón de relajarse, ¿verdad? Como lo habíamos visto en la fase del ciclo cardíaco, cuando una vez que se ha dado la contracción, viene el periodo de relajación. Aquí en algunas ocasiones se ve influenciada por la estructura normal o anormal del músculo ventricular y también por el estímulo del sistema nervioso simpático. Y finalmente, a ver, Diana, ¿qué es la refractariedad? El proceso en donde queda estable, o sea, ya se queda en un umbral, en un potencial de umbral, ya no recibe algún tipo de estímulo para excitarse. Eso es. Bueno, puede recibirlo, pero entenderíamos esta propiedad como la capacidad que tiene el corazón para no responder a un estímulo, ¿sí? Y esto evita que el corazón en algún momento pueda quedar así, podríamos decir, tetanizado, es decir, en una contracción sostenida. A pesar de que pueda haber un estímulo, en un momento dado el corazón puede no responder a ese estímulo precisamente por esta capacidad de refractariedad. Bien, entonces todas estas propiedades que hemos hablado son comunes a la célula miocárdica, principalmente a la célula especializada, que forma entonces el sistema específico de conducción. Y ustedes ya conocen cuáles son esos elementos que conforman el sistema de conducción. Y fíjense aquí un poquito de historia y vean cómo los nombres que vamos a ver aquí ya los van a reconocer ustedes inmediatamente. Acuérdense que el sistema de conducción, y esto fue un dato que destacó Stanius ya en 1852, es que el sistema de conducción es de tipo miogénico, es decir, célula muscular especializada. Y vemos acá Sunao Tabara. ¿Les suena este nombre de Tabara?
Sí, doctor. Sí, es un epónimo del nódulo. Sí, es conocido, ¿verdad? Sí, vean, ya a principios del siglo pasado, confirmó que había un nódulo, perdón, un haz que previamente había sido descrito por His. ¿Y His le suena conocido? También, ¿verdad? Fíjense que este dato se había anunciado previamente. Luego, Kate y Flack, ¿les suena este nombre? Es También, del nodo ¿verdad? sinusal, doctor. Nodo sinusal o nodo de Kate y Flack. Ellos confirmaron la existencia de este sistema de His y después confirmaron la existencia del nodo sinoauricular que lleva el nombre de estos autores, nodo sinusal o de Kate y Flack. Luego también Purkinje, ¿le suena el nombre de Purkinje? También, ¿verdad? La red de Purkinje. Fíjense que describió las fibras especializadas, ¿sí? Que forman esta red, pero otra vez Tavara fue quien puso de relieve que este haz descrito por His se continuaba con las fibras de Purkinje, ¿sí? Entonces vean cómo los elementos que conforman el sistema de conducción llevan el nombre prácticamente de quien los describió inicialmente. Y también a finales del siglo antepasado, Kent, ¿le suena el nombre de Kent? A mí no, doctor, eso sí. Ya no es tan conocido, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Describió unas conexiones musculares que posteriormente se detectaron exclusivamente en estados patológicos, ¿sí? Lo que ahora llamamos como fibras o haces anormales. Entonces, un poquito de historia para relacionar cómo estos investigadores que descubrieron el sistema de conducción, pues les dieron el nombre a las diversas estructuras del mismo. Y entonces, el nodo sinusal, lo llamamos así por el nodo sinusal o nodo de Kate y Flack, es el marcapaso fisiológico del corazón. Y ustedes después me van a decir por qué. Esta es la estructura en donde normalmente se van a iniciar los estímulos. Y es una estructura que se encuentra, fíjense, muy superficialmente en la desembocadura de la vena cava superior a nivel de la aurícula derecha. El nodo sinusal es una estructura muy superficial y puede ser afectada por los procesos inflamatorios del pericardio. Entre su aspecto histológico, vemos que tiene muchas fibras colágenas y de reticulina y además hay abundantes células P, ¿verdad? Células P centrales y grandes que son las que se piensan que originan los impulsos eléctricos. Nodo sinusal, aquí lo vamos a ver en la vista lateral del corazón. Este sería el nodo sinusal. Vean, se encuentra en la parte superior. Esta sería la aurícula derecha. Y aquí tendremos la llegada de la vena cava superior. Acá tenemos la vena cava inferior. Aquí sería la aurícula izquierda. Y esta es la porción sinusal del atrio o de la aurícula derecha, y acá la porción trabeculada, ¿sí? Donde decíamos que se encuentran los músculos pectíneos. Bueno, lo interesante es que detecten ustedes al nodo sinusal en la parte superior de la aurícula derecha, muy cerquita de la desembocadura de la vena cava superior. Posteriormente, el impulso que nace en el nodo sinusal
se va a transmitir por esa propiedad que ya habíamos hablado de conductibilidad a través de las aurículas, y algunos investigadores piensan que esto se hace a través de los haces internodales, que se han descrito en número de 3, que sería el haz anterior de Bachmann, que también envía una prolongación hacia la aurícula izquierda para ser estimulada. Luego tenemos el haz medio o de Wenckebach y finalmente el haz posterior o de Thorel. Estos haces entonces van a permitir la activación o despolarización de las células auriculares y convergen en otra estructura que llamamos nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular o de Ashoff-Tavara, como habíamos visto en una diapositiva anterior, también se encuentra en la aurícula derecha. Sin embargo, está básicamente en el piso de la aurícula derecha, en lo que ya conocemos como el triángulo de Koch. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta estructura anatómica o relación anatómica en donde podemos identificar al nodo auriculoventricular? Es una estructura de aspecto plexiforme y también encontramos células P, células transicionales, algunas de Purkinje y fibras miocárdicas contráctiles. Acuérdense que todas estas estructuras del nodo del sistema de conducción comparten las mismas propiedades electrofisiológicas. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos el nodo auriculoventricular en esta porción. Acá tendríamos la válvula tricúspide. Aquí tendríamos el seno coronario, ¿sí? Y acá las entradas de las diferentes estructuras al nodo auriculoventricular. Las estructuras posteriores o medias de los haces internodales. Aquí nuevamente vemos el nodo auriculoventricular, que sería esta porción, ¿sí? En el piso de lo que conocemos como aurícula derecha. Y vean acá tendríamos ya la inserción de la válvula tricúspide. Bueno, después del nodo auriculoventricular, vamos a encontrar una prolongación del mismo, que es el llamado haz de His. El haz de His atraviesa lo que ya sabemos como esqueleto fibroso del corazón, corre muy pegadito a la porción membranosa del tabique interventricular. Ya decíamos que es una porción anatómicamente muy compleja y que en muchas ocasiones es el asiento de las comunicaciones interventriculares. Este haz de His entonces atraviesa el trígono fibroso, que decíamos parte del esqueleto fibroso del corazón, y posteriormente se va a dividir en dos grandes ramas, ¿sí? Una rama derecha, la rama derecha del haz de His, que corre por el tabique interventricular, muy pegadito a él, ¿sí? Y a través de la banda moderadora, que ya también conocemos como una estructura anatómica del ventrículo derecho, se dirige hacia el músculo papilar anterior, para terminar en lo que conocemos como las fibras de Purkinje o red de Purkinje, que son las pequeñas ramificaciones que se van a extender hasta toda la pared ventricular, en este caso derecho. Y por el otro lado vamos a tener la rama izquierda de las de His. Bueno, aquí vemos el tabique interventricular, y esto sería
la banda moderadora, por donde corre parte de esta rama derecha del haz de His. Acá vemos la válvula tricúspide, las cuerdas tendinosas y el músculo papilar, decíamos anterior, que es muy constante en el ventrículo derecho. Aquí sería la rama derecha del haz de His. Y decíamos, por el otro lado, vamos a encontrar la rama izquierda, que se divide en dos grandes fascículos, un fascículo posterior y uno anterior. Aunque ya hay algunas publicaciones en donde se habla de un tercer fascículo izquierdo, que sería un fascículo septal. Estos fascículos de la rama izquierda, nuevamente, van a terminar en la red o fibra de Purkinje, que se va a desarrollar y se va a entremezclar con las fibras miocárdidas contráctiles para lograr su despolarización. Y una vez despolarizadas, entonces viene la otra propiedad que habíamos comentado, que es la contractilidad. Y aquí en esta diapositiva vamos a ver la rama izquierda del haz de His y su división en la rama anterior y la rama posterior. Acá veríamos la válvula aórtica, ¿sí? La válvula derecha y la válvula posterior. Aquí tendríamos músculo papilar y las cuerdas tendinosas hacia la valva mitral. Y decíamos, como parte de este sistema específico de conducción, tenemos los llamados haces anormales. Como el nombre lo dice, su presencia es anormal, ¿sí? Sin embargo, forman parte de un sistema de conducción y por eso es que los mencionamos en este momento. Y se han descrito tres haces anormales. Tenemos uno que son los haces de James, que van a conectar la parte baja con la parte alta del nodo auriculoventricular. Generan entonces un cortocircuito que va a facilitar la propagación del impulso a través del nodo auriculoventricular. Luego tenemos las haces de Kent, que decíamos en una de las diapositivas anteriores. Estos haces de Kent unen a la aurícula con el ventrículo a través del surco auriculoventricular, generando entonces que la propagación del impulso se vaya en forma más rápida porque evita el retraso que normalmente ocurre a nivel del nodo auriculoventricular. Y finalmente tenemos las fibras de Magen, que son conexiones auriculofasciculares o del nodo con el fascículo. De esta manera también se facilita la propagación del impulso. Cuando vemos estos haces anormales y además el paciente tiene alteraciones en el ritmo del tipo de las taquicardias supraventriculares, a esta condición le vamos a llamar síndrome de preexcitación ventricular. Y una manera en que nosotros podemos sospechar la presencia de estos haces anormales es que vamos a encontrar un intervalo PR muy cortito y además un reforzamiento de la línea ascendente del complejo QRS, a lo que se ha llamado onda delta. Cuando vemos estas características, nosotros sospechamos que puede haber un haz anormal. Y si decíamos, si vemos a este paciente con crisis de taquicardia supraventricular, entonces a esta enfermedad le llamamos síndrome de preexcitación ventricular. Bueno, entonces ya tenemos la descripción del sistema específico de conducción.
Y decíamos que en él, el nodo sinusal, que vemos aquí en la parte superior de la aurícula derecha, es el llamado marcapaso fisiológico del corazón. Emite sus estímulos y se propagan por los haces internodales que habíamos descrito como el anterior de Bachmann, el medio o de Wenckebach y el posterior o de Torel. Y vean que los haces van a llegar al nodo auriculoventricular, en donde el impulso tarda un poquito en pasar esta estructura, continúa con esta prolongación que es el haz de His, que decíamos atraviesa el esqueleto fibroso del corazón, y luego los impulsos corren por la rama derecha, que aquí la vemos, aquí está la banda moderadora, y se dirige al músculo papilar anterior para formar las fibras de Purkinje o la red de Purkinje. Y por el otro lado, tenemos aquí la rama izquierda que se divide en los dos grandes fascículos, el anterior y el posterior. Esto lo vemos nuevamente en forma esquematizada y decíamos que el haz anterior o de Bachmann emite una ramificación hacia la aurícula izquierda para que sea estimulada también desde el punto de vista eléctrico, ¿sí?, en forma simultánea con la aurícula derecha. Y aquí nuevamente lo vemos en forma esquemática, nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las ramas derecha, la rama izquierda del haz de His. Aquí vemos acercamiento del nodo sinusal, decíamos en la parte superior de la aurícula derecha, muy cercana, con la inserción o llegada de la vena cava superior. Aquí vemos el nodo auriculoventricular en lo que llamamos el triángulo de Koch, ¿verdad? Delimitado por el seno coronario, la inserción de la valva anterior de la tricúspide y el tendón de Todaro. Acá nuevamente el nodo auriculoventricular y acá la rama izquierda del haz de His con sus divisiones fascículo anterior y fascículo posterior. Aquí nuevamente la descripción del triángulo de Koch que ya habíamos comentado en otras diapositivas. Y aquí vemos un corte donde vamos a visualizar el haz de His, perdón, en la rama izquierda del haz de His, ¿sí? En la porción en su fascículo anterior y fascículo posterior. Y bien, decíamos entonces que el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. ¿Y por qué es así? Pues porque es la estructura que va a emitir estímulos a mayor velocidad, ¿sí? Si se fijan ustedes, las células del nodo sinusal emiten impulsos a una frecuencia de entre 60 a 100 latidos por minuto, que es el rango de frecuencia que consideramos normal. Mientras que las estructuras más distales, vean como a nivel del nodo auriculoventricular, la frecuencia de estimulación va alrededor de 20 a 40 estímulos por minuto, perdón, de 40 a 60, mientras que las partes distales del sistema de conducción latirán en frecuencias de 20 a 40 estímulos por minuto. De esta manera, si el nodo sinusal emite estímulos con mayor frecuencia, el automatismo de estas estructuras, que también lo tienen, queda en forma, digamos, en bypass, ¿sí? Queda inhibido, ¿sí? Y actúan únicamente como células o sistema de conducción.
La otra pregunta sería, ¿por qué el nodo sinusal emite o tiene la capacidad de emitir estímulos con mayor frecuencia? Aquí tendríamos que recordar un poquito la otra propiedad del corazón, que es la propiedad de excitabilidad. Y la excitabilidad, ya decíamos, es la propiedad que tiene el corazón para responder a un estímulo, generando un potencial de acción transmembrana. Y este potencial de acción transmembrana lo vamos a explicar recordando que las fibras musculares en el corazón tienen carga eléctrica, ¿sí? Tanto en el interior como en el medio que las rodea. Y ya sabemos que una célula está eléctricamente, digamos, cargada por la presencia tanto de cationes como de aniones. Y los principales cationes que tenemos a nivel del músculo ventricular son el potasio, que es intracelular en su mayor parte, y el sodio, que es extracelular. Y aquí también podríamos hablar del calcio. Entonces, este potencial de acción que se va a generar ante una respuesta no es otra cosa sino el movimiento de estos cationes a través de la membrana celular de la célula miocárdica. Y aquí la vemos, una célula en reposo, la reconocemos porque vamos a encontrar cargas eléctricas negativas en su interior y positivas en el exterior. Mientras que una célula activada o despolarizada, vean que invierte la polaridad y ahora es positiva en el interior y negativa en el exterior. A esto le vamos a llamar potencial de acción transmembrana. Y vean, esta es la curva que vamos a formar cuando se genera un potencial de acción. Ya decíamos que la célula en condiciones de reposo va a ser negativa, ¿sí? Y se ha calculado una negatividad aproximadamente alrededor de los menos 90 milivoltios. Ahora, cuando a esta célula se le da un impulso, un estímulo, debe alcanzar lo que se llama el nivel umbral de excitación. Cuando se alcanza el nivel umbral de excitación, entonces se genera una respuesta. Allí ya no hay más. Pero si este estímulo no alcanza el nivel umbral de excitación, ese estímulo se pierde y no genera una respuesta. Entonces, cuando la célula está en reposo, vamos a encontrar que ese estímulo está dado por la entrada de sodio. Hay una entrada de sodio a la célula que va a permitir que la polaridad se invierta y de ser negativa pasa a ser positiva, alcanzando alrededor de los más 10 o más 20 milivoltios. A esto le llamamos la fase 0 del potencial de acción transmembrana. Cuando el sodio entra a la célula, va a encontrar a otro catión, que es el potasio. Y ya sabemos que cargas comunes se tienden a oponer. Entonces, a la entrada de sodio le va a seguir salida de potasio y por eso se pierde parte de la polaridad que había ganado la célula. Posteriormente, en esta fase 2, esta se llama la fase 1 del potencial de acción transmembrana. En la fase 2 vamos a encontrar que entra el calcio a la célula. Más adelante veremos la importancia del calcio al ingresar a la célula, pero sigue saliendo potasio. Y tanto el sodio como el calcio son cargas positivas. Entonces vemos que la polaridad de la célula prácticamente no se modifica, queda en meseta. Eso es la fase 2 del potencial de acción transmembrana. Posteriormente, la célula empieza a meter
parte del potasio que había salido y a sacar el sodio que había entrado a la célula. Esto lleva a un gasto energético, puesto que aquí se debe utilizar una bomba, que es la bomba sodio-potasio. Con ello, la célula pierde polaridad. ¿Sí? Vean que de ser positiva ya empieza a perder esa carga positiva que había tenido y finalmente en la fase 4 la célula queda otra vez en la fase de reposo. ¿Sí? A esto es a lo que llamamos el potencial de acción transmembrana. Y si se fijan, es dado por el movimiento de los cationes que habíamos mencionado. La entrada y salida de sodio, de potasio y de calcio a la célula. ¿Y por qué el nodo sinusal, entonces decíamos, tiene esa capacidad de generar impulsos con mayor frecuencia? Porque vean, la explicación es esta. La fase 4, o que llamamos la fase de despolarización o la pendiente de despolarización, es mucho más pronunciada en el nodo sinusal que en cualquier otra estructura. Y esto permite entonces que el nodo sinusal alcance con mayor rapidez el umbral de excitación y con ello generar un nuevo impulso. Entonces, por eso el nodo sinusal genera impulsos con mayor frecuencia. ¿Sí? Y finalmente, aquí lo vemos. Vean, la pendiente de despolarización diastólica del nodo sinusal es mucho más pronunciada y puede alcanzar entonces el nivel umbral de excitación en forma más rápida que cualquiera de los otros elementos del sistema de conducción. Y entonces, así tenemos ya la pregunta bien respondida. ¿Por qué el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico? Porque genera impulsos con mayor frecuencia. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque su pendiente de despolarización diastólica, que sería la fase 4, vean cómo está más pronunciada, alcanzando más rápidamente el nivel umbral de excitación y con ello generar un nuevo impulso. Bien, nos queda un minuto. Yo creo que ya no alcanzamos a contestar dudas, pero en la próxima clase, si algo no quedó muy claro, por favor, me lo dicen y lo volvemos a explicar. Y avanzaríamos para hablar de lo que es la teoría de vector y dipolo. Bueno, antes de que nos corte la transmisión, pues que pasen un muy buen día de la amistad. Si van a celebrar, háganlo con cuidado. Y nos vemos el miércoles en la próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día también. Igualmente, bonito día.